Buenas tardes, ¿nos podría dar una breve introducción de quién es usted y de qué está especializado? Yo soy el doctor Roberto Cantú Leal, en mi especialidad es ortopedia y traumatología, y cirujano de columna. ¿Cuál es la causa de la enfermedad osteoporosis? Pues como su nombre dice, pues el hueso se hace poroso por falta de calcio, deficiencia de calcio que puede ser por diferentes factores, ¿verdad? Por diferentes causas. Entonces, falta calcio al hueso, se hace poroso. Perfecto. ¿Qué tan grave es la enfermedad y cómo afecta el estilo de vida actual del paciente? Bien, pues la enfermedad es tan grave como pueda dejarse sin tratamiento a que el hueso se haga grave la osteoporosis y pues haya fracturas que pueden ser en la columna, por ejemplo, pueden ser fracturas graves, pueden comprimir nervios, médula espinal, etc. Pero antes de eso, pues la enfermedad puede ser pasar por un periodo de osteopenia, que también está con bajo calcio, pero no llega todavía a tanta debilidad del hueso. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? ¿Qué pasará después? El pronóstico del paciente igual. Si tú te refieres a un paciente que no se le dé tratamiento, va a terminar muy probablemente con fracturas en la columna que hagan que sus vértebras se acuñen, se haga jorobadito, o que quede con parálisis si es que comprimen nervios, como te decía, médula espinal. ¿No? ¿Cuál suele ser la principal queja del paciente? Eh, el principio es silencioso, o sea, la mayoría de los pacientes no se quejan hasta que ya se empieza el hueso a ceder. Puede tener dolores en la columna, entonces donde ya están empezando a ver microfracturas empieza a doler. Antes de eso normalmente no hay ningún síntoma en el paciente hasta que no tiene alguna fractura o está a punto de tener. O sea, ya que tiene la enfermedad, ¿qué otros síntomas podría padecer? Bueno, la verdad es una enfermedad que le llamamos silenciosa, o sea, no das muchos síntomas. Los síntomas van a ser por las fracturas, por la deformidad del hueso, más que todo por eso, pero no es una enfermedad que esté dando síntomas en sí por sí mismo. O sea, el paciente no se da cuenta que el hueso está débil, que no tiene la densidad adecuada. Y doctor, ¿qué pruebas se le hacen al paciente para la enfermedad y qué pueden llegar a revelar estas pruebas? La prueba más específica se llama densitometría ósea. Generalmente se mide en dos regiones, cadera y columna, que pueden ser las que más se fracturan en personas con osteoporosis. Y el densitómetro es un aparato que penetra, vamos a decir, atraviesa el hueso y se traduce en que se mide la densidad del hueso a través de ese estudio. Entonces es el más exacto que hay. A veces la gente quiere que diagnostiquemos osteoporosis por radiografías. Las radiografías se ven hasta que ya se perdió el 30 o 40% del calcio. Si no, no podemos ver osteoporosis en la radiografía. ¿Y cuáles son las opciones que tiene el paciente de tratamiento? Las opciones, pues hay diferentes opciones. Si es por causas hormonales, pues se les dan estrógenos, por ejemplo, en las mujeres, la menopausia o posmenopáusicas. Si es por otra causa, y si no tiene contraindicaciones, obviamente, porque los estrógenos a veces favorecen cánceres de mama, sobre todo. Pero generalmente se les dan antirresortivos, que son sus medicamentos que hacen que el calcio no se tire. Normalmente ingerimos calcio y la mayoría se tira, o sea, no se absorbe. Entonces los antirresortivos sirven para que el calcio se absorba y no se desperdicie. Obviamente se les da calcio también y se les da vitamina D, etc. Y en algunos casos más graves hay que darles otro tipo de sustancias que son formadores de hueso. ¿Y qué tan eficaces? Eficaces depende, ¿verdad? ¿Te refieres a los antirresortivos del calcio? Pues son muy lentos. O sea, si uno hace una densitometría y da un año de antirresortivos y calcio, pues puede mejorar un poquito la densidad del hueso. Cuando ya tenemos que dar, por ejemplo, una paratormona o teriparatida se llama, otra sustancia, pues así forma huesos rápidamente. Que usted
sepa, ¿cuáles son las nuevas tecnologías que existen para prevenir o diagnosticar o tratar esta enfermedad? Bien, tecnología para prevenir es básicamente la educación de la gente. O sea, la gente debe saber dónde está dónde están las fuentes de calcio, qué alimentos los contienen o cuándo empezar a tomar suplementos de calcio, y saber cuánto calcio se necesita al día. Son aproximadamente 1600 miligramos de calcio lo que debe de tomar. Entonces, generalmente va con un nutriólogo, con alguien, le hace una dieta balanceada y ya le dicen, se encuentra en cualquier parte en internet, etc. Entonces, la principal prevención pues es la educación, no es algo que pegue sin aviso. Y luego hacerse algún examen, y cada año si se diagnosticó osteopenia, por ejemplo. Osteopenia quiere decir un paso antes de la osteoporosis, cuando el hueso está perdiendo densidad, pues hay que revertirla con los tratamientos adecuados. Y también ejercicios, caminar, etcétera, etcétera, para que el hueso se fortalezca. ¿Y lo que le pasaría al paciente si no recibe el tratamiento, lo que nos mencionó hace rato? Va a tener fracturas, sí, generalmente. Y por una caída simple, que normalmente nos caemos y no nos pasa nada, una simple caída es muy frecuente que veamos fracturas de caderas, sobre todo en las personas de edad. Bueno, señor Roberto, sería todo. Muchísimas gracias. Vale, gusto saludarles. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.